Nosotros somos el grupo número 6 con el tema de bioelementos. Bueno, ¿qué son los bioelementos? Bueno, también se los conocen con el nombre de elementos biogénicos y son elementos químicos que conforman a los seres vivos. Se los puede encontrar tanto en estado sólido o en conjunción con otros formando biomoléculas. Existen alrededor de 70 bioelementos, pero no todos están presentes en los seres vivos. Los elementos más comunes que podemos encontrar por su abundancia en los seres vivos tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. A continuación veremos su clasificación. Ok, muchas gracias por la apertura. Saludos con todos a la sala. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Antonio Guadalupe Artiaga, soy el siguiente expositor para el tema de biomoléculas. Si bien es cierto, el tema de biomoléculas hay que destacarlo en tres aspectos fundamentales, de que las biomoléculas van a estar divididas o clasificadas en tres categorías. Son las biomoléculas primarias, biomoléculas secundarias y las biomoléculas terciarias o los oligoelementos. Las biomoléculas primarias componen el 95% de la materia viva de todo el planeta, y principalmente en todos los seres vivos, donde ellos van a constituir con el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Asimismo también el azufre y el fósforo. Dentro de la siguiente categoría, de biomoléculas secundarias, componen aproximadamente el 4,5% de toda la materia viva que este compone, con sus elementos que es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y los oligoelementos o los elementos terciarios que componen apenas el 0,1%, dando un total aproximado del 99,8% de toda la materia viva en las especies, en todos los seres vivos del planeta, donde sus elementos son el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Bien, una vez analizado esta parte, se va a seguir con la temática de los bioelementos, donde aquí se destaca lo siguiente, por ejemplo, donde se trae a colación el tema de origen de la vida en el planeta y sus postulados o sus teorías. Esta se plantea que este están prescritos ya por los científicos. Donde existen varias teorías, por ejemplo, tenemos la panspermia, que por ejemplo el origen de la vida surgió a partir de otro planeta que cayó aquí en la Tierra a manera de meteoritos y se siguió de manera desmesurada la creación de elementos. Pero en realidad, una teoría fundamental para analizarla en esta noche, en esta presentación, traigo a colación lo que es la teoría. Traigo a colación lo que es la teoría. Traigo a colación lo que es la teoría fisioquímica, que en este caso no es más que la teoría eh, postulada por Alexander Oparin y Joseph Handan, perdón, donde ellos demuestran y mantienen su teoría de que todos los fundamentos principales para la formación de macronutrientes surgieron a partir de erupciones volcánicas de la Tierra. Estas erupciones volcánicas comenzaron a sintetizarse con el agua, eh, provocando así un caldo de cultivos en el caldo primitivo de la primera aparición, de la primera Tierra primitiva, donde recordemos que la Tierra primitiva tenía una alta temperatura y sus condiciones eran muy poco favorables para el ambiente. Pero con el pasar del tiempo, la Tierra se fue enfriando, comenzaron a generar temperaturas adecuadas para así generar el proceso de síntesis de moléculas, uniéndose elementos químicos con otros, formando así moléculas, y esas moléculas se comenzaron a sintetizar en macromoléculas más complejas. Dentro del origen de esta vida, postulada por la teoría fisioquímica,
tenemos lo siguiente, que a partir de ciertos elementos formados en la síntesis, en las erupciones volcánicas de los suelos, estas comenzaron a generar eh, materia, materia orgánica compleja a manera de macromoléculas, el sistema de macromoléculas. ¿Estas cuáles son las principales biomoléculas esenciales para la vida, que son los aminoácidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos? Los aminoácidos, recordemos que son las proteínas ya formadas de manera compleja, pero estas son las principales síntesis que se requieren para formar el desarrollo sintético del ADN. Recordemos que todo todo nace a partir de la estructuración del ADN, donde estas biomoléculas se comenzaron a compactar y formar las hélices de la doble hélice, primero la hélice, luego la doble hélice, el ADN, para así formar una larga cadena de ADN y en este caso mantenerse ahí aislada del ambiente acuoso. Esto posteriormente comenzaron a generar otras síntesis donde este ADN terminó surgiéndose en el interior, terminó acoplándose en el interior de una célula, de unos lípidos. Y estos lípidos, al tener dentro su ADN, comenzaron a formar los primeros antecesores de las células, o las primeras células en realidad, donde esta podemos denotar la siguiente, que la característica de una célula eh, anaeróbica primitiva no es más que la célula procariota como tal, donde está dentro de su núcleo interno acoplado el ADN, y su envoltorio no es más que una capa de lípidos, que es algo tan simple, pero esto es lo que dan a formar las primeras especies en realidad. También está la teoría, la formación de las principales células, pero ya células eucariotas, perdón, procariotas, de otro aspecto, donde tenemos, por ejemplo, los protobiontes, los coacervados, donde estos protobiontes coacervados son la formación a partir es lo que propuso Parín, a las biomoléculas que se encontraron en el caldo de cultivos, como las proteínas y los lípidos, que se habían agrupado con una capa continua, y esta capa se habría cerrado y se había agrupado con otra capa continua, dando así estos agregados moleculares y los coacervados, que son considerados por la teoría de quimiosintética. Como con el paso de la transición está entre las biomoléculas y las principales células, no solo habrían tenido una composición química similar a lo de los seres vivos, sino que además habrían presentado algunas de sus características. Como podemos ver aquí, pues, las características es la envoltorio, la membrana que los conserva, habría delimitado un medio interno independiente del exterior por tener una cabeza hidrofílica, perdón, sí, una cabeza hidrofílica, y así habría crecido dentro de ellos un espacio donde ocurrieran reacciones químicas en el interior. Por ejemplo, algunas biomoléculas simples o monómeros se habrían agrupado para formar nuevos polímeros como ácido nucleico y almidón, entre nuevos polímeros que habían contribuido a su nueva forma. Esto en cuanto a al origen de este proceso. Pero obviamente esto tuvo que haber sido paulatino, tuvo que haber sido recurrente y pasó por un proceso bien extenso hasta terminar al día de hoy con la célula compleja eucariota. ¿Y cómo llegamos a ella? Simplemente con la aparición de bacterias, o bueno, de células ya no anaeróbicas, que dependían principalmente del CO2, que estaba muy rico en el ambiente, sino más bien ya a partir de células aeróbicas que absorbían el oxígeno, que liberaban esas bacterias anaeróbicas por la descomposición del CO2. Al momento de consumir el CO2 más los sales minerales y nutrientes, liberaban el oxígeno, y ese oxígeno estaba disperso en el ambiente. Y esta, obviamente, al haber reacción con los rayos solares, estas bacterias generaban mutaciones, pero dando como resultado las bacterias aeróbicas, donde estas bacterias aeróbicas absorbían el oxígeno del ambiente y liberaban el CO2, teniendo así un equilibrio de las bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Entonces, a partir de esto es donde estas bacterias ya no compiten entre sí,
por la supervivencia, sino más bien ya crean un ambiente de equilibrio para así mantener el balance en, en toda la biosfera del planeta. Es así que para llegar a la bacteria eucariota no es más que la síntesis, o en este caso la unión de una bacteria aeróbica y en este caso las capas formadas por bacterias anaeróbicas, como por ejemplo en las células eucariotas podemos denotar las siguientes características, donde es denotado en las presencias de bacterias procariotas alrededor de la membrana plasmática, como por ejemplo tenemos los ribosomas, tenemos por ejemplo los cloroplastos también, que son parte de las bacterias anaeróbicas fotosintéticas, que a ser parte de un cambio genético por las radiaciones que existían en el ambiente. Bien, eso en cuanto a mi aporte y continuamos con el tema de bioelementos y ya resumiendo a cada uno de los elementos principales y su aporte en este caso en la vida. Muchas gracias. Bien, tenemos los que son los bioelementos primarios. Estos elementos son mayoritarios en lo que es la materia viva. Tenemos los glúcidos, los lípidos y las proteínas con los ácidos nucleicos. Esto constituye el 99% de la masa total y son indispensables para formar lo que son las biomoléculas. Esto es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, también los podemos llamar shock. El carbono es un elemento fundamental, es la base de todos los compuestos orgánicos, su estructura molecular le da la capacidad de formar enlaces estables con otros elementos. En la naturaleza se encuentra, por ejemplo, el petróleo, el grafito y el diamante. Estos últimos están formados únicamente por carbono, lo que los vuelve radicalmente diferentes en apariencia es la forma de su estructura, ya que el grafito se encuentra en una forma de lámina y en cambio el diamante está formado por una red cúbica cristalina. El carbono también se encuentra en forma gaseosa como el famoso CO2 o dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Este elemento forma el 18,5% de nuestro cuerpo, ya que este forma parte de todos los compuestos que forman lípidos, carbohidratos, proteínas, enzimas, etcétera, que forma básicamente toda la estructura de nuestro cuerpo. Todos los seres vivos necesitan de una determinada cantidad mínima de carbón para llevar a cabo de forma equilibrada su metabolismo, el cual se basa en el uso de compuestos orgánicos derivados del carbono como fuente de energía. De esta forma, los organismos vivos obtienen las energías que necesitan. Tenemos el oxígeno. En la naturaleza forma todos los óxidos, oxisales, oxácidos, etcétera. Para formar minerales, también es otro componente del agua. Además, se encuentra en forma gaseosa como oxígeno diatómico en nuestra atmósfera. Y este elemento forma lo que es el 75% en nuestro cuerpo, ya que se encuentra formado por compuestos como el agua. Además, es vital para nosotros, ya que somos aeróbicos, es decir, que para nosotros es indispensable el oxígeno diatómico. Este ingresa por nuestra nariz o boca, luego pasa por la faringe para ingresar a la tráquea, lo cual se dirige hacia nuestros pulmones. El camino termina en unos pequeños sacos llamados alvéolos. En ellos se realiza lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, lo cual es el residuo. El oxígeno es importante para realizar la respiración celular y producir energía en las células. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el hidrógeno y el nitrógeno. El nitrógeno es uno de los componentes
que lo podemos encontrar con mucho más facilidad en lo que son las proteínas. Se encuentran en lo que es en las biomoléculas, tienen una mayor presencia en lo que son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Como ya podemos ver, literalmente los podemos encontrar en las carnes. Tenemos lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es uno de los compuestos que están conformados en el chón. También nos encontramos en nuestro cuerpo. También forma parte del agua y es uno de los elementos del cual se pueden combinar con los otros elementos, formando ácidos, hidróxidos y aminoácidos. Compañeros, yo les voy a hablar sobre los elementos primarios, el cual es el azufre y el fósforo. El azufre se encuentra especialmente en las proteínas. ¿Cómo las proteínas consiguen este bioelemento? Pues puesto que el azufre lo conseguimos principalmente en la tierra. De la tierra es extraído a través de las raíces hacia las plantas y el animal la consume, bien sea la vaca, el cerdo o el chivo. Son 3 ejemplos. ¿Qué pasa? Al momento de fallecer el animal y no es consumido, el azufre pasa directamente otra vez a la tierra y vuelve a cumplir su ciclo. Sin embargo, cuando dicen que se encuentran especialmente en las proteínas, porque al momento de nosotros consumir el producto o la proteína, estamos consumiendo también lo que es parte del azufre. El fósforo es una fuente de energía y se encuentra principalmente en el grupo de los fosfatos. Es la fuente de energía que nosotros encontramos en nuestro organismo, el cual nos permite o nos da la energía necesaria para movilizar y que nuestro cuerpo y nuestra parte interna cumplan las funciones correspondientes. Muchas gracias. Si se compara la composición de la materia viva, o sea, la biosfera, con la atmósfera, hidrosfera y litosfera, que son las 3 capas que ocupan los seres vivos, se puede deducir las siguientes conclusiones. Como primero tenemos que en la biosfera encontraremos una elevada cantidad de hidrógeno y oxígeno, porque la materia viva está constituida por agua, en un porcentaje que varía entre un 65% entre organismos terrestres a un 90% en organismos acuáticos. Eso quiere decir que todas las reacciones químicas que se realizan en los seres vivos se desarrollan en agua, por lo que no es posible la existencia sin ella. Como segundo tenemos que el resto de los bioelementos primarios de la biosfera tampoco son tan abundantes en la atmósfera, hidrosfera o litosfera, por lo que se puede deducir que la materia viva no se ha formado a partir de los elementos más abundantes, sino a partir de aquellos que gracias a sus propiedades son capaces de constituirla. Gracias.